Bienvenidos a un nuevo programa de CNTV Canal 20. Anteriormente hemos conocido ya varios proyectos que han sido aprobados por la Cámara Legislativa. Uno de ellos es la Ley de la Policía Militar y del Orden Público, también la nueva Ley del IMPREMA. A continuación vamos a conocer la Ley de Empleo por Hora y los diferentes programas que se han creado, que han generado una gran expectativa a nivel nacional y demostrando que esta ley no queda solo en papel mojado. La Ley de Empleo por Hora es una modalidad que está contemplada en el Programa Nacional Solidario de Empleos Anticrisis. El programa se adecuó a la legislación laboral interna y a los convenios internacionales y se le suprimieron disposiciones que afectaban las políticas laborales del país. Con el fin de garantizar el respeto a las organizaciones sindicales, a la contratación colectiva, el derecho de oportunidades y de igualdad de la mujer y la prohibición del trabajo infantil, inició como una medida de carácter temporal, aprobada por el Congreso Nacional en el año 2010 y de carácter permanente en el año 2014 para enfrentar la enorme carga de desempleo. Uno de los problemas es la crisis de empleo que se ha generado en el país desde hace muchos años por una serie de factores de carácter político, de carácter económico y además un proceso de reinstitucionalización y reorganización que eso permitía que una ley temporal como se generó en aquel momento por el Congreso Nacional permitiera la experiencia de determinar si una modalidad de esta naturaleza permitiría mejorar los índices de empleo, reduciendo al máximo la tasa de desempleo. Y las experiencias que dio la ley en el periodo de duración fueron satisfactorias. Eso implicó también manejar algunos mecanismos de evaluación de la ley para ajustar y corregir algunas cosas de tipo legal. Eso llevó a que conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y con otros técnicos determinaran pues que la ley se convirtiera en una ley permanente. Como toda ley, hay mecanismos para intentar evadirlas, hay mecanismos para tratar de no cumplirlas, es normal con cualquier ley y eso no las descalifica. Lo que busca más bien es que se puedan hacer reformas o se puedan hacer ajustes que garanticen plenamente su ejecución y su cumplimiento. Sanciones, el caso que estamos viendo ahorita con la nueva ley de la ley marco de la protección social, que va a permitir hacerle a la ley del seguro social en una nueva ley todos los ajustes que sean necesarios para volverla eficaz y eficiente en su aplicación. Entonces yo siento que lo importante acá es poder tener, incluso ustedes pueden abocarse al Ministerio de Trabajo y ver las estadísticas de cuáles han sido los volúmenes de generación de empleo que ha dado esta modalidad, que no violentó derechos, porque muchas veces a muchos les preocupa lo de la estabilidad en el empleo, pero realmente en estos casos de esta ley se le hicieron esos ajustes para garantizar la estabilidad en el empleo y para cumplir con las obligaciones de los pasivos laborales, especialmente el aguinaldo, el 14º mes, las vacaciones. Es más, las vacaciones incrementaron porque usted recibe vacaciones de un día por mes. Y la ley lo que le da son 10 días por un año, en el primer año, y esto no, le da un día por mes. Si usted lo contratan por 30 meses va a tener 30 días, ¿no? Entonces también se ajustó en el salario una compensación de un porcentaje, que ese porcentaje le permite recibir su pasivo laboral del auxilio de cesantía, conjuntamente con el salario cada vez que le efectúan el pago. Eso con la nueva ley de seguridad social necesariamente se va a modificar. ¿Por qué? Porque ahora ese pago que le están haciendo de auxilio de cesantía, el patrono va a devenir obligado, aún en este tipo de contratos, a hacer una retención y hacerle una cuenta individual en donde se le habrá de depositar ese valor para garantizarle siempre el pasivo laboral del auxilio de cesantía en caso de terminación del contrato, ya sea con o sin justa causa. Pero su origen
se remonta al Programa Nacional de Empleo por Hora, que está en el decreto 230 del 2010, que esto fue en noviembre, en el mes de noviembre. ¿Por qué surge esta ley? Porque después de los hechos que se dieron el 28 de junio del 2010, ¿verdad?, donde se dio el golpe de Estado y las economías se comprimieron, entonces el gobierno tuvo que buscar una estrategia cómo emplear a estas personas y reactivar la economía. Entonces se elabora un plan de nación que se llamó Plan de Nación y Visión de País. Ahí es donde surge como un programa de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social. Después vieron los resultados, vieron que las estadísticas eran buenas, que se habían creado muchos empleos. ¿Por qué razón? Porque muchos call centers no pueden emplear a una persona de manera permanente todo un día. Entonces a muchos muchachos de aquí de la universidad, ¿verdad?, porque nosotros somos catedráticos de aquí de la universidad, a esos muchachos la misma ley en uno de sus objetivos, en uno de sus propósitos dice que un propósito es fomentar la educación, la capacitación y la formación del trabajador. Entonces les permitía ir a trabajar a un call center 1, 2 o 3 horas diarias y venir a estudiar. Y eso le permitía adquirir ingresos, ¿verdad?, para que pudieran estudiar tranquilamente, porque usted sabe que una persona que ya tiene un empleo por hora o antes, cuando tenía un empleo a medio tiempo, ya le sirve para tener una mejor calidad de vida. Entonces por eso surge la ley de empleo por hora, pero surge como una emergencia de carácter temporal, ¿verdad?, en el año 2010. Ya en el 2013 ya queda como una ley permanente también, dándole cumplimiento, licenciado Darwin, al derecho constitucional, ¿verdad?, que es una garantía individual del derecho al trabajo, ¿verdad? Es lo que conocen como la población económicamente activa, los PEA, ¿verdad? Entonces, ahí ¿quiénes incluyen? Pues los jóvenes, básicamente. ¿Por qué razón? Porque los jóvenes, el Estado ha buscado con esta ley de empleo por hora que el joven vaya vinculándose a esas unidades productivas y vaya pues produciendo, pues como dicen el mismo término de productiva, produciendo en beneficio de él y en beneficio de nuestro país, ¿verdad? Las medidas incluyeron beneficios al trabajador. Cualquier caso no previsto se debe resolver de acuerdo a los principios del derecho laboral, convenios internacionales del trabajo y disposiciones del Código del Trabajo vigentes. La Organización Internacional del Trabajo aconsejó que en esta ley se incluya la prohibición del trabajo infantil, garantías para el trabajo permanente y de temporalidad y la equidad de género. También no se les permite a las empresas reducir o sustituir el personal. Las actividades que más empleo han generado fueron en el comercio al por mayor y menor, que captó el 33% de los empleos generados, establecimientos financieros con el 26%, servicios comunales con el 16.21%, industria manufacturera con el 17.83% y el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones con el 7.13%. Por los altos índices de desempleo y subempleo, se tomó la determinación de crear una ley anticrisis que permitiera crear fuentes de trabajo dignos a la población hondureña y que estará incorporada al Plan de Nación y Visión del País, que está en armonía con la Constitución de Honduras y la legislación laboral. En términos prácticos y pensando en la generación de empleo, la iniciativa aprobada por el Poder Legislativo contempla varias normativas que apoyan la creación de fuentes laborales que permitan y fomentan la educación y profesionalización de los trabajadores y que tengan la reinserción laboral adecuada. Sobre todo el año pasado hemos tenido bastantes resultados en el mercado de trabajo. Si bien es cierto, hay que reconocer que Honduras tiene un problema de desempleo estructural. O sea, es un desempleo a largo plazo que tiene más de 30 años de estarse dando en Honduras. El año pasado empezamos a ver señales de cómo las tasas de desempleo se modifican. Los diferentes programas del gobierno, en las diferentes instituciones, el año pasado llegamos a generar 175,000 empleos. Por primera vez miramos una disminución en la tasa de subempleo invisible, sobre todo una disminución bastante drástica, ¿verdad? Que ha representado la creación de más empleo decente, eso es importante mencionarlo, y sobre todo una disminución de la tasa de pobreza también. A esto se suma pues el esfuerzo que ha venido haciendo el presidente en promoción de inversiones. Bueno, el programa de empleo por hora, que ahora es una ley permanente, se implementó a raíz de la poca generación de empleo que existía en el mercado laboral, dada la crisis financiera, ¿verdad?, y económica que nos afectó en el 2007-2008 y que impactó en Honduras en 2009 en adelante.
y la crisis política también que se generó en ese periodo. Entonces nosotros, bueno, el Congreso, ¿verdad? Cuando el presidente Hernández era presidente del Congreso, implementó la ley de forma temporal, es decir, inicialmente se pensó en 36 meses y se hizo un decreto 230-2010 que implementó el programa por 36 meses. Posteriormente se vio que el programa era bueno y que ayudaba a los jóvenes y a las mujeres, ¿verdad? Que eran jefes de hogar y que podían tener una actividad adicional a lo que ellos hacían en su hogar. Y los jóvenes que podían estudiar y trabajar. Entonces ese fue el principal objetivo, digamos, de la ley. Sin embargo, cuando uno ya revisa los resultados actuales, se da cuenta de que participa en la ley la mayor parte de la población económicamente activa. Es decir, no solo los jóvenes entre 15 y 29 años y las mujeres, sino los adultos también, mayores de 30 años. Entonces, la ley se creó precisamente para generar empleos, oportunidades de empleo a las personas que podían hacer 2 actividades al día. Ese fue el objetivo principal. Sin embargo, hemos visto que la ley, el mayor porcentaje de los empleos son prácticamente de 8 horas. Es decir, nosotros tenemos un tiempo mínimo, digamos, de que el joven o la persona puede optar, que son 3 horas. Puede trabajar durante 3 horas, 4 horas, hasta 8 horas. En los últimos resultados que hemos tenido, hemos visto que la mayor parte es jornada completa. Es decir, la gente está utilizando la jornada completa para el programa Empleo por Hora. ¿Cuál era la situación de empleo en el año 2010 cuando se toma esta medida provisional en ese entonces? Sí, nosotros hemos tenido un problema de empleo bien difícil históricamente, ¿verdad? No solo es en esta época, también arrastramos problemas desde la década del 80, 70, ¿verdad? Para acá, y hemos visto que los índices de desempleo siempre eran bajos, lo que es desempleo abierto, pero el índice de subempleo, que es un empleo precario, una condición de empleo, pero precario, los habíamos visto muy altos, y aún en la década del 2000 se vieron altos. Pero las crisis, ¿verdad? Las crisis económicas y financieras y las crisis políticas también nos agravaron el problema. Entonces, a raíz de eso es que se implementa el programa. Nosotros hemos tenido más o menos entre 3 y 5% de desempleo abierto. Incluso es una tasa mucho más baja que los Estados Unidos y que los países europeos. Pero tenemos una tasa arriba de 50% de subempleo visible e invisible. Eso significa que la persona trabaja más de 44 horas a la semana, que son las horas establecidas por el Código de Trabajo, y devenga un ingreso menor al salario mínimo, que no le permite cubrir la canasta básica. Y eso es lo que el problema que estamos enfrentando y que lo estamos también atacando a través de los programas que está impulsando esta administración con Chamba Biz Mejor, ¿verdad? Empleo por hora, Chambita, Chamba comunitaria, y está también Chamba a través de las microempresas, ¿verdad? Con el programa Banca Solidaria que hace unos meses se impulsó. Ya conocimos la primera parte de la aprobación de la Ley de Empleo por Hora y cuáles fueron los criterios tomados por el Congreso Nacional. Hacemos una pausa y regresamos. Ahora, si eres víctima de un asalto y tu celular fue robado, puedes bloquearlo con un simple paso. Lo único que tienes que hacer es marcar gratis *robo desde cualquier celular o presentarte a la agencia y proveerles tu número celular. Así de fácil, se bloqueará la SIM card y el celular queda inservible. Paso a paso, haciendo de nuestro país un lugar más seguro para una vida mejor. El hondureño hecho nación conoce el reloj más antiguo de América. El hondureño hecho nación
conoce el segundo arrecife coralino más grande del mundo. El hondureño hecho nación conoce el legado de culturas milenarias. El hondureño hecho nación conoce sus lagos, pueblos y montañas. El hondureño hecho nación reconoce que su tierra es bendita. No es lo mismo visitar un país que conocer una nación. Honduras te espera. Gobierno de la República. El 31 de julio vence la amnistía municipal. Pagas tus impuestos. Obras como estas son las que te voy a dar. Mayor información, 2217-0100. Tu aporte y compromiso con el pago de los impuestos municipales son de gran importancia. Alcaldía Municipal del Distrito Central. La Ley de Empleo por Hora contempla diferentes normativas que debe conocer la población hondureña. A continuación les señalamos cuáles son los requisitos para las empresas y para los interesados a obtener un empleo mediante esta modalidad. Las modalidades y forma de contratación mediante horas diurnas o nocturnas pueden ser por tiempo limitado o por obra y servicio terminados. En todo caso, se estará sujeto a las regulaciones con las que cuenta esta ley. La legislación hondureña contempla el Código del Trabajo, encargado de garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y en qué caso de incumplimiento se aplique lo dispuesto en la ley. Mire, la remuneración se hace un cálculo, como hay varios salarios mínimos, dependiendo de las categorías de empleo que pueda tener una persona, entonces esa empresa tiene que calcularlo en base al salario que devenga un empleado normal, ¿verdad? Entonces sacan un promedio del valor por hora. A ese valor por hora se le agrega el 16%. Del valor que da, de ese dato que da, le agregan un 16%. Ese 16% cubre lo que es 13º mes y 14º mes. Por ejemplo, el hecho de que muchos empresarios pasen su personal permanente, lo pasen a personal por hora. Eso es una prohibición que ya la ley la establece en su artículo número 5. La ley dice prohibiciones. Artículo número 5, le queda prohibido al patrono, ¿verdad?, pasar las plazas permanentes a empleo por hora. Uno de los requisitos es que la empresa se inscriba acá en el SENAE, el Servicio Nacional de Empleo, y también los contratos de las personas se inscriban aquí en la Secretaría de Trabajo. Es uno de los requisitos para poder optar al programa. Aparte del requisito, ¿verdad?, de que tiene que ser el salario mínimo, ¿verdad?, establecido por la ley, y tiene que tener seguridad social. Inclusive tiene una bonificación adicional el salario mínimo, de manera de que en el mismo salario hay un 20% adicional a lo que es el salario mínimo general, digamos, ¿verdad? Por eso el salario mínimo de empleo por hora es mucho más alto que el salario mínimo de las personas que no están en el programa, porque ahí va una compensación social en el sentido de que va, digamos, todos los beneficios laborales que establece el Código de Trabajo. Sin embargo, hay mucha crítica porque la gente no conoce el programa. En realidad el programa no es malo, no es un programa, lo satanizan, pero no es por desconocimiento y porque además algunas empresas pueden estar utilizándolo de otra forma. Sin embargo, la Secretaría de Trabajo no tiene registro de eso, no tiene denuncias de que, por ejemplo, planillas permanentes estén pasando a empleo por hora. Las jornadas mínimas por las que se puede contratar un trabajador es de un mínimo de 3 horas. De esta forma se asegura la oportunidad de un empleo digno y que también permita a los beneficiados la opción de poder estudiar debido a la flexibilidad en los horarios laborales. Porque debemos de reconocer que la economía se ha reactivado porque tenemos una empresa privada responsable. No podemos nosotros, mire, siempre los buenos somos más, Darwin, en todos los gremios. Como abogados, nos tildan de delincuentes y de todo, pero yo les puedo garantizar a usted que los abogados, la mayoría somos buenos. Una minoría son léperos, ¿verdad? Los periodistas lo mismo, los médicos igual, los ingenieros, o sea, en todos los gremios va a haber la lucha entre Caín y Abel, pero siempre sale victorioso Abel. Entonces aquí nosotros sabemos que es más la luz que la oscuridad, y esos empresarios
A mí me gustó la posición enérgica del ministro que le va a aplicar las sanciones correspondientes, porque no pueden estar abusando. O sea, se les dio ese derecho, pero para beneficiar a los jóvenes, no para perjudicarlos. Dice la ley que un empresario puede cubrir, óigame, esa plaza que quede permanente con uno que ha estado por hora y que ha adquirido el derecho de estar por hora a optar a una plaza permanente. Y eso está totalmente correcto que la ley lo plantee de esa manera, ¿verdad? Totalmente. Se tomaron en cuenta tanto los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, los derechos de los trabajadores, la garantía de la estabilidad en el empleo cuando el despido sea injustificado dentro de lo que corresponde al término que dura la contratación, tal como lo establece el artículo 121, porque también tenemos que partir de que nada es absoluto en los contextos de las sociedades, todo es relativo. Que la ley que se aprobó el año pasado trae un mecanismo que dice que después de que un trabajador ha estado más de un año trabajando por hora tiene derecho a la indemnización de un salario. Entonces eso, claro, ya se constituye en un derecho que no tienen otro tipo de trabajadores, porque estos trabajadores también dentro de su retribución nominal o regular le están pagando prestaciones. Entonces se vuelve un poco más atractivo y obviamente este mecanismo hace que las empresas vayan trasladando al menos un 25% anualmente de sus trabajadores a una planilla permanente. La Secretaría de Trabajo podrá incorporar nuevas actividades como los call center, contact center y otras que deberán ser calificadas con iguales requisitos que establezca la legislación hondureña. La ley es de carácter nacional en las diferentes áreas, tanto urbanas como rurales, para las personas naturales o jurídicas. Las unidades productivas que deseen contratar bajo esta modalidad y que estén iniciando operaciones pueden hacerlo hasta un 40%. El porcentaje será calculado sobre la planilla total que se reporte al momento de hacer el registro de la unidad productiva. Cabe recordar que donde exista contrato colectivo se deberá respetar en cuanto a la contratación en las unidades de servicio o productivas que tengan de 1 a 10 trabajadores. La preferencia en la contratación será para las personas vulnerables. Bueno, el programa de Empleo por Hora es un programa que definitivamente genera muchos puestos de trabajo. El año pasado generó más de 53,000 oportunidades de empleo. Este año también tiene un comportamiento bastante elevado, ha llegado casi a los 24,000. Es un programa que ha venido sobre todo fomentando ciertas industrias. Miramos que se ha venido ya acoplando a ciertos sectores. Por ejemplo, todo el sector de los call centers maneja este tipo de programas y lo maneja muy bien, donde la mayoría de la población gana más del salario mínimo, ¿verdad? Y por otro lado se ejecuta mucho en el sector de comercio y servicios, sobre todo en el área de restaurantes, donde miramos que tiene su mayor implementación. Nosotros miramos la distribución de lo que ocurre en el mercado de trabajo. Es un programa que en su mayoría lo utiliza la gente joven, más del 77% son jóvenes que están en este tipo de programa y está ya, miramos, orientada a cierto sector. En 2015 hemos visto también un fenómeno interesante. Cuando se aprobó la ley hubo un mecanismo de cómo se trasladaba un empleo por hora a un empleo permanente, y en 2015 estamos empezando a ver señas de ese mecanismo, donde tenemos trabajadores que están en una empresa y los están migrando ahora a empleos permanentes. Si bien es cierto, todavía eso es en pequeña escala, pero ya empezamos a ver que hay una movilidad de mercado de trabajo en esa vía, y tiene que ver con esta innovación que se hizo en la forma como esta ley está operando, pero definitivamente es una ley que ya se está solidificando para ciertos sectores de las industrias nuevas que funcionan específicamente con este programa, y podemos ver que es un programa bastante intensivo en creación de puestos de trabajo. Efectivamente, se incorporó el principio de la seguridad social, se incorporó la protección de la mujer, se incorporó la protección de los menores, con todo el proceso de socialización que llevamos adelante cuando estábamos en el Congreso. Se pidió dictamen en la Organización Internacional del Trabajo para garantizar que no violentara los convenios. Recibimos una opinión favorable, basados en esa opinión se hizo el proceso. Si bien tampoco podemos decir que hubo una unanimidad de la población y de los grupos consultados, pero eso es normal. En un sistema democrático,
perfectamente lo que se encuentran son los consensos, y los consensos no implican 100% de un acuerdo entre los sectores. Quedan algunos factores o algunos elementos en los cuales no hay un acuerdo entre partes, y entonces eso es lo que la democracia trae, que hay un tercero que resuelve, ¿verdad? Por eso son 3 poderes, y el tercero que resuelve busca un punto de equilibrio entre las partes conflictivas que puedan haber en este tipo de procesos. Ya hemos conocido la forma de contratación y el ámbito de aplicación de la ley de empleo por hora. Hacemos una pausa y regresamos. Ahora, si eres víctima de un asalto y tu celular fue robado, puedes bloquearlo con un simple paso. Lo único que tienes que hacer es marcar gratis *robo desde cualquier celular o presentarte a la agencia y proveerles tu número celular. Así de fácil, se bloqueará la SIM card y el celular queda inservible. Paso a paso, haciendo de nuestro país un lugar más seguro para una vida mejor. El hondureño hecho nación conoce el reloj más antiguo de América. El hondureño hecho nación conoce el segundo arrecife coralino más grande del mundo. El hondureño hecho nación conoce el legado de culturas milenarias. El hondureño hecho nación conoce sus lagos, pueblos y montañas. El hondureño hecho nación reconoce que su tierra es bendita. No es lo mismo visitar un país que conocer una nación. Honduras te espera. Gobierno de la República. El 31 de julio vence la amnistía municipal. Pagas tus impuestos. Obras como estas son las que te voy a dar. Mayor información, 2217-0100. Tu aporte y compromiso con el pago de los impuestos municipales son de gran importancia. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Continuamos con la ley de empleo por hora. Vamos a conocer la prohibición, forma de pago y los derechos de los trabajadores. Las unidades de servicio que contraten bajo esta modalidad no pueden realizar reducción de personal asalariado, salvo por mutuo acuerdo, renuncia o por terminación de contrato. Mira, hay 3 tipos de jornadas, Darwin: la diurna, la nocturna y la mixta. Ellos pueden laborar en cualquiera de las 3 jornadas. Lo que tiene que hacer el empresario es calcularle, de acuerdo al salario mínimo, ¿verdad?, por la actividad económica a la que se dedica su unidad productiva, que así lo llama la ley, pero en otras palabras es su empresa, ¿verdad?, que puede ser de bienes o de servicios, ¿verdad? Él lo que tiene que hacer es calcularle el precio que ganaría un empleado por hora y adicionarle el 16% que ya lo establece la ley. Bueno, en primer lugar, en la Secretaría del Trabajo hay una oficina especializada solamente para el empleo por hora. Es una oficina que se encarga, primero estrictamente, se encarga de todo el tema de revisión, de inscripción de empresas. Se revisa la empresa, se inscribe, se chequean sus planillas 3 meses antes o 3 años antes también. Puede variar dependiendo que su constitución, qué tan atrás esté. Y una vez que ocurre esto, se hace un proceso de registro de todos y cada uno de los trabajadores. Todos los contratos se registran para poder llevar un control específico. Eso ha permitido que exista muy poca conflictividad laboral en este programa. No obstante, no significa que no pueda existir en el país alguna empresa o algún empleador que pueda abusar del mismo, pero podemos decir que es uno de los programas más controlados que tenemos. Los trabajadores bajo la modalidad de empleo por hora estarán sujetos a derechos, obligaciones y beneficios establecidos en el Código del Trabajo y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por Honduras. También cuentan con el derecho de un día de vacaciones remuneradas por mes trabajado. Además cuentan con la protección social y laboral, medidas de higiene, riesgos profesionales por invalidez o por muerte y enfermedad. Asimismo, los trabajadores por hora tendrán preferencia para la contratación permanente como primera opción. La ley de empleo por hora es de carácter permanente y en conjunto con el programa Con Chamba Vivís Mejor, creado por el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, se están dando soluciones a la población hondureña. Empezamos con un proyecto piloto que se llamó Chamba Ahorita. Logramos colocar a 1000 personas de las 3 zonas del país
el norte, el centro y el sur. Dicho sea de paso, hoy a 2015, que estamos a mayo de 2015, 996 de esas 1000 personas siguen trabajando. Entonces, porque era una manera de comprobarle en campo, a través de un pilotaje, a la empresa privada que las promesas que el presidente o aspirante en aquel momento estaba haciendo tenían sustancia y se podían comprobar, porque era una unión entre el sector público y el sector privado. Pues de eso a la fecha, el año pasado, pues no solo logramos lograr la meta que nos impuso el presidente, porque él pidió generar 100.000 empleos bajo este programa en el término de 4 años, ¿sí? El término de su gestión de gobierno. O sea, 25.000 empleos por año. El año pasado tuvimos un fuerte apoyo del sector privado y nos generaron no solo 25.000 empleos, sino que logramos rebasar llegando a 33.524. Hoy es una situación diferente en este 2015, porque mucho sector privado lo que había hecho era esperar a que otros empresarios probaran para ver si esto realmente era real. No deja de ser un proyecto del Estado, pero la gente le cuesta comprender que este no es un Estado típico, este es un Estado atípico, donde la gestión por resultados va primero. Entonces, llegar a tener la confianza del sector privado, pues muchos esperaron el primer año para darla. Este segundo año, por decirle un caso, a mayo del año pasado nosotros apenas llevábamos 4.000 empleos. Hoy estamos a 13.000, casi 14.300 personas ya trabajando bajo esta modalidad, y si unimos todos los proyectos del Estado como empleo por hora, que lleva más de 25.000, más lo que reporta el Servicio Nacional de Empleo, que está aquí también apoyándonos, son 5.000 y tantos, más lo que es chamba comunitaria, que son casi 9.219, estamos hablando más de 53.000 personas trabajando en el gobierno del presidente Hernández en lo que llevamos del año. Claro, nosotros tenemos un programa muy potente, que es el programa Con Chamba Vives Mejor. Lo que sucede es que estos programas no se ve mucho el impacto, porque es tanto la problemática de empleo que nosotros podemos tener acá 100.000 personas insertándolos trimestral o semestralmente, y no tenemos impacto porque tenemos más de 1.800.000 personas con problemas de empleo. Y tenemos el problema de la formación, de la capacitación, de la fuerza laboral, es decir, tienen serias dificultades los jóvenes que egresan de las escuelas, ¿verdad?, de primaria y secundaria, para poder encontrar un trabajo, porque la empresa privada está requiriendo perfil mucho más elevado. Y si no tienen competencias adicionales, competencias laborales adicionales, los jóvenes que salen de la escuela, es bien difícil que se inserte al mercado laboral. Entonces, nosotros tenemos un programa que se llama Chambita, y este programa me permite, digamos, va a permitir, o está permitiendo ya a los jóvenes capacitarse, ¿verdad?, en el Infop. Tenemos un convenio con el Infop, y a la vez el mismo Servicio Nacional de Empleo nos está dando a nosotros alertas de cuál es el perfil de los buscadores de empleo y cuál es el perfil que requiere la empresa. Entonces nosotros ahí hacemos evaluaciones y los enviamos al Infop, o les damos una capacitación adicional con competencias y habilidades laborales adicionales a lo que ya le he dado la escuela y la academia. Por horas, eso no se dio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hemos logrado, si ustedes se fijan en el indicador de este cierre 2014, el ministro del Trabajo, Carlos Madero, argumentó, de acuerdo a estadísticas, que el subempleo invisible se había reducido históricamente por primera vez en 6%. ¿Qué quiere decir? Que un montón de las personas que trabajaban más de 40 horas y ganaban menos del salario mínimo lograron dignificar su empleo, saliendo de las filas del subempleo, porque recordémonos que el desempleo como tal no es la cifra que asusta en nuestro país. El 1.6 millones de personas que están, no es que están desempleadas, están subempleadas, por ende trabajan más de 40 horas y ganan menos del salario mínimo. Y eso es lo interesante, el empleo por hora ayudó a oxigenar esto. Y de ahí nacen estos proyectos como Con Chamba Vives Mejor, Chamba Comunitaria, Chambita, en fin, el presidente lo tenemos orientado hacia el tema del empleo y seguridad. Miles de hondureños se han beneficiado y ahora cuentan con un empleo que les permite contar con un trabajo digno. La supervisión de lo dispuesto en esta ley estará a cargo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, la Dirección Nacional de Empleo por Hora y la Inspectoría General del Trabajo. La ley de empleo por hora implementada por el Congreso Nacional, que inició como un programa y gracias a sus resultados quedó establecida ya de forma permanente. Esta es una de las iniciativas llevadas a cabo por el Congreso Nacional, demostrando que estas leyes no quedan solo en papel mojado. Mi nombre es Darwin Reyes y le invitamos a tener una próxima emisión de este su programa.